que pongo en las diapositivas les voy a preguntar algo más que les voy a explicar y que no se acuerden, es igual lo que es el trastorno de la micción. ¿Cómo vamos a definir la micción? Para empezar, ¿no? La micción se define como una emisión o evacuación, vaciamiento o eliminación de la orina a través de la uretra. Esta siempre va a tener características, ¿verdad? Va a tener distintas características para que se considere una micción no patológica. Como ser, la micción tiene que ser voluntaria de la mayor parte de los pacientes, sobre todo los pacientes, tiene que ser periódica porque en el momento que ésta se va a llenar, va a mandar el reflejo, la información para que se pueda miccionar o para que pueda vaciar. Tiene que ser refleja y socialmente aceptable. Porque ustedes no pueden orinarse, por ejemplo, en este momento, porque eso sería patológico. Socialmente tiene que ser aceptado porque tienen que ir a buscar un baño y ese tipo de cosas, ¿no? La micción normal se produce frecuente o normalmente cuando existe la contracción del músculo detrusor o la contracción de la vejiga, ¿ya? Este se va a coordinar con una relajación de lo que es el esfínter uretral y va a producir la liberación de la orina hacia el medio externo. El sistema nervioso central va a inhibir la micción dependiendo si es que el cuerpo o la vejiga necesita evacuar o no evacuar, y se va a coordinar entre el sistema nervioso central, la vejiga y todas las señales provenientes, las fibras aferentes y eferentes que van a tener a nivel de la vejiga. ¿No es verdad? Hablando de algo de la anatomía, es el órgano principal de la micción, es la vejiga, que está compuesta por los músculos que son muy importantes para que ustedes sepan. El más importante es el detrusor, que va a tener las tres capas, ¿no? La interna, formada por las fibras en disposición longitudinal, la media y la externa. La media son las fibras circulares y la externa, la longitudinal. El buen funcionamiento de este músculo va a ser de que todas las personas... Sí, por favor, hasta ahí me está molestando. El buen funcionamiento de este músculo va a ser de que tengan una evacuación adecuada los pacientes, ¿ya? Si este músculo se irrita o se altera, ahí empiezan los trastornos de la micción en la mayor parte de los pacientes. Entonces, tenemos que si el músculo detrusor, por un motivo, un ejemplo vamos a poner, la hiperplasia prostática, que tiene fases para poder tener su alteración o su trastorno de la micción, como es la poliuria, la nituria, la incontinencia o la urgencia, es porque este músculo se empieza a irritar. En un principio de la patología, como ejemplo les estoy poniendo, hace una contracción constante este músculo, el músculo detrusor. ¿Para qué? Para poder evacuar la orina de forma normal, como antes pasaba. En una segunda etapa, este músculo se relaja bastante, pero está irritado. Apenas le llega una gota de orina, que proviene de los riñones, este manda la señal para poder ser evacuado. Entonces, el músculo detrusor es el más importante en la continencia y en la evacuación de la orina. Es por eso que la incontinencia es la capacidad de poder almacenar la orina dentro de la vejiga, obviamente, en volúmenes altos dependientes de cada persona, ¿ya? La forma pasiva de la consiste, la capacidad de almacenamiento del volumen urinario en la vejiga es de forma pasiva, consistente y voluntaria. Y esto va a depender mucho de cada persona. No todas las personas tienen la misma capacidad de continencia o almacenamiento. Por eso existen tres capacidades, que son la capacidad anatómica, que es la que se dice que mínimamente una vejiga debería albergar 300 ml. Y en ese momento dar el reflejo o la información para que ustedes vayan a evacuar. Y en algunos casos llegar hasta los 600 ml de orina para que en ese momento recién les den la orden o el reflejo para que puedan evacuar. Existe que las mujeres tienen mayor capacidad de retención de orina. Y eso está demostrado por el hecho de que se van entrenando desde que son niñas. Lo que les hablaba la otra vez, ¿no? Las mujercitas no pueden evacuar su orina en cualquier lugar. Entonces tienen que evacuar para que esa vejiga tenga mayor capacidad o mayor continencia de orina. Y los varones en menores cantidades empiezan a tener ya el reflejo de la micción. Lo que son la capacidad fisiológica, la vejiga normalmente debería tener una capacidad de 300 a 400 ml, más o menos 50 ml, de acuerdo al hábito de cada una de las personas.
Es por eso que aquí les pongo que las mujeres tienen un mayor hábito, o por el hábito es que tienen una mayor capacidad de almacenamiento de orina, ¿ya? En los varones, o en algunos varones, la primera sensación de micción empieza entre los 120 y los 150 ml, más o menos. En ese momento, el músculo detrusor empieza a hacer contracciones y empieza a mandar las señales para que la vejiga pueda evacuar y la uretra, o el esfínter uretral, se relaje y pueda salir esa orina. Pero, ya por encima de los 300 a 400 ml, realmente existe un deseo imperioso, o es un deseo que ya no lo puedes ni contener, porque ha sobrepasado la capacidad de la vejiga. Entonces, a los 300 o 400 ml, nosotros tenemos un deseo imperioso para orinar. Frecuentemente esto se da en los varones, vuelvo a repetir, porque las mujeres tienen una mayor capacidad para almacenar orina, ¿ya? Esta se va a ver afectada en un momento debido, se puede ver afectada por la alteración del músculo detrusor. Ahora, tienen que saber que la capacidad fisiológica de la vejiga en el momento de evacuar se llama residuo patológico, aquel resto o residuo de orina que queda en una vejiga por más del 10% de acuerdo a la capacidad del paciente. Les pongo un ejemplo. La mayor parte, póngase que un paciente puede almacenar 1 litro de orina, que son 1000 ml. Al realizarle un estudio, una ecografía, una urodinamia, lo que ustedes quieran, ven que después de miccionar, al hacer otra vez el estudio, se ha quedado 200 ml de orina. Eso quiere decir que eso equivale más o menos a un 20%, porque estamos hablando de números redondos. Si sobrepasa el 10%, que es lo que les pongo acá, bueno, les voy a explicar luego, si sobrepasa el 10%, esta vejiga ya no está funcionando bien, y eso es un residuo postmiccional ya patológico, porque está quedando más del 10% de orina dentro de esta vejiga. Y esto se va a ver de acuerdo a la capacidad fisiológica de poder evacuar esa orina, de cómo se van a ir dañando, cómo se va a ir irritando lo que es el músculo detrusor. Y la capacidad máxima patológica, que esta se va a manifestar por más de los 600 ml. Hay personas que pueden almacenar mucha más cantidad de orina, como les estaba mencionando. Y esto, o la capacidad máxima patológica, se va a ver frecuentemente en pacientes que tienen problemas neurológicos. Pacientes que han sufrido una lesión o una sección de columna que forman vejigas neurogénicas. La patología principal que forma vejigas neurogénicas sin sufrir accidentes de tránsito o lesiones a nivel de la columna es la diabetes. Produce una vejiga neurogénica. Y estos pacientes almacenan y almacenan y almacenan la orina y nunca tienen la sensación de evacuar. Solo tienen una distensión de la vejiga. Por lo cual, es cuando sobrepasa los 600 ml, se debe considerar ya como una vejiga alterada o patológica. Su capacidad máxima ya es patológica. No es que una persona puede almacenar más orina y retiene más, sino es porque su vejiga realmente, la conducción nerviosa está alterada en este tipo de pacientes. Y otras alteraciones que podemos ver a nivel de la continencia es las alteraciones a nivel del trígono o las irritaciones. El trígono es una confusión de 3 músculos por donde salen los meatos o donde eyaculan o donde desembocan el meato ureteral. Y es en este lugar donde apenas le llega la orina, se irrita, manda la señal y quiere evacuar la orina. Entonces, tenemos que el mecanismo de control de la micción siempre va a estar manejado por los centros neurológicos, ¿no es verdad? Sabemos que tenemos un centro de la micción a nivel del sacro 2 y del nervio sacro 2, 3 y 4, donde van los nervios periféricos, pudendo, hipogástrico y pélvico. Son nervios aferentes y son nervios eferentes. Los aferentes van a mandar la información hacia lo que es el centro de la micción y va a hacer de que llegue hasta el cerebro, hasta el tálamo y vuelva la respuesta nerviosa. Y eso va a hacer que pueda evacuar el paciente de forma adecuada. Como se ve aquí en este gráfico, fisiológicamente y neurológicamente la micción va a tener a nivel del músculo detrusor sus nervios aferentes y eferentes, que son ramas del pélvico,
del pudendo y del hipogástrico. Estos nervios van a salir, o la información va a salir, llega al centro o al ganglio dorsal y de ahí va a subir la información, va a bajar. Esa es la información que vamos a mandar. Y eso es lo que se va a alterar en un determinado momento para presentar trastornos de la micción. Si este músculo, que como les vuelvo a repetir varias veces, el músculo detrusor se altera, los trastornos de la micción se van a empezar a presentar de forma muy frecuente. ¿Ya? Existen trastornos de la micción de acuerdo al volumen de la micción. El volumen miccional normal es de 1500 a 1800 ml en el día. Ustedes deberían orinar esa cantidad y obviamente va a ir variando de acuerdo a la cantidad de líquido que ustedes puedan consumir. Y estos trastornos del volumen se van a ver en una poliuria. Ustedes ya lo han visto, ¿no ven? Es la elevación del volumen miccional por encima de los 1500 a los 1800 ml en las 24 horas. Va a producir, obviamente va a depender de la producción de orina que cada uno de ustedes tenga por el consumo de líquido. La oliguria, que es la presencia de orina de 700 a 800 ml en 24 horas. La oliguanuria, hasta 400 ml en un día. Y la anuria, que pueden ser de dos tipos, ¿no ven? La absoluta y la relativa. La absoluta, que es menos de 50 ml en 24 horas, y la relativa, que puede estar por debajo de los 200 ml y encima de los 50 ml de orina en 24 horas. Estos son los trastornos que se van a presentar por la cantidad o el volumen de orina que puede tener cada uno de los pacientes. Luego tenemos los trastornos por la frecuencia. ¿Ya? La polaquiuria, que es definida por el aumento en frecuencia, pero no así en la cantidad, ¿verdad? Siguen orinando lo mismo, solo que van a cada rato. Eso es polaquiuria, que es micciones durante el día. Que esta puede ser de forma permanente, que es una patología crónica, o puede ser intermitente, que puede ser una patología aguda. Puede darse, por ejemplo, las intermitentes se dan por el alcohol, ¿no es verdad? Una persona que consume alcohol, en un determinado momento después de estar consumiendo alcohol, va a cada rato a orinar. Pero eso es por la estimulación del alcohol. Y las permanentes se puede ver en una patología como la hiperplasia femenina de próstata, que los pacientes de forma crónica van a orinar a cada rato, pero es por la patología ya de base que tienen estos pacientes. Estos pueden estar asociados, como les digo, a varias patologías. Entre estas patologías puede ser una disminución en la capacidad miccional. ¿Cómo puede estar alterado esto? A ver, es relativo porque el volumen de la micción va a ir creciendo en las 24 horas, ¿no? Entonces, la capacidad de la vejiga, de que son los 400 ml, se va a ver reducida durante el día. ¿Por qué? Porque puede haber alteraciones a nivel congénito. Por ejemplo, puede ser que la vejiga esté mal formada, que sea mucho más pequeña o su capacidad vegetal sea mucho más disminuida en relación a las demás personas. O puede ser adquirido, ¿no es verdad? Puede ser la principal patología que produce una disminución de la capacidad vegetal es la tuberculosis. La tuberculosis disminuye la capacidad. Si ustedes tienen menor capacidad de almacenamiento, van a ir a orinar a cada rato, porque van a tener la necesidad de orinar. Entonces, estas son las dos patologías que pueden ver por disminución de la capacidad miccional, o sea, de la capacidad del volumen que puede almacenar esa. Tanto congénito por una malformación o por una disminución de la vejiga, o la tuberculosis que puede ir disminuyendo en la capacidad de esta vejiga. Existen las polaquiurias de orinas turbias que pueden ser, normalmente están asociadas a procesos infecciosos, ¿no es verdad? Las infecciones del tracto urinario, la cistitis, la uretritis, la misma prostatitis puede producir infección en la orina. Y esta orina obviamente se va a tornar oscura o turbia, y lo cual va a provocar una irritación en la vejiga y le va a llevar a orinar a cada rato a sus pacientes. ¿Ya? Y la polaquiuria de origen claro. Esto se debe más que todo a los mecanismos fisiológicos. Se da mucho en las mujeres embarazadas. No tienen ningún tipo de patología, no tienen infecciones urinarias, no tienen nada, pero por el crecimiento o el aumento del tamaño del útero puede haber una mayor compresión a nivel de la vejiga, disminuyendo su capacidad de almacenamiento.
lo cual les va a llevar a orinar a cada rato. El deporte, por la deshidratación y por el consumo excesivo de agua, también les puede llevar a orinar a cada rato. El aumento o la ingesta de bastante líquido durante el día les va a llevar a que su frecuencia o la polaridad se presente, pero que no va a ser patológica, van a ser de orinas claras, como les digo. Esto va a tener un reflejo a la formación de orina que cada una de las personas vaya a tener. Otra alteración o otro trastorno de la micción que es muy frecuente y se da con mayor dolor o mayor molestia en los varones cuando realmente les pasa es la disuria. La disuria es la sensación o la dificultad para el inicio de la micción o la dificultad para miccionarlo, ¿ven? Que puede estar acompañada de dolor o ardor, dependiendo de la patología que esté presentando o con la que esté cursando el paciente. ¿Ya? ¿Esta por qué se da? Tenemos tres causas importantes fisiológicas por las que se puede dar: disminución en la elasticidad del cuello, una insuficiencia en la contracción del músculo detrusor y una estrechez en el conducto uretral por una alteración o una incoordinación también a nivel del detrusor. ¿Ya? Esta de la estrechez del conducto uretral es muy frecuente en la actualidad y mucho más en los varones. ¿Por qué? Porque los varones tienen tendencia a buscar muchos problemas, ¿no es verdad? Se pelean a veces en la calle, se pelean jugando, se pelean cuando están consumiendo bebidas alcohólicas. Y hay muchas personas que les patean a nivel genital, produciendo una lesión a nivel de la uretra. Esta uretra va a empezar a cicatrizar y va a presentar una estrechez de la uretra. Y eso va a dificultar la salida y va a irritar toda la uretra que se encuentra al lado o cerca de la uretra ya lesionada. Entonces, estos son los tres mecanismos por los cuales un varón o una mujer, bueno, en el caso de la mujer también, se da la irritación o el dolor para la micción. La patología, hay otras causas que son los litos también, que pueden provocar una disuria. ¿Por qué? Los litos que van a bajar, más que todos los varones, y llegan a salir, al pasar por la uretra, tanto peniana, o sea, por toda la uretra, empieza a doler o arder, porque empieza a raspar toda su uretra y les produce un dolor muy intenso a los varones. ¿Ya? El dolor de la micción puede presentarse en tres etapas, como les decía, creo, la anterior vez, no sé si eran ustedes o otros del hospital. Puede presentarse durante o en el inicio de la micción, durante la micción o al terminar la micción. Cada uno de este tipo de dolor nos va a llevar o nos va a orientar a diagnósticos patológicos distintos, ¿no es verdad? La estrechez del meato urinario en el inicio de la micción por una contracción alterada o una contracción anormal del cuello vesical y una inflamación que va a producir a nivel del cuello de la vejiga, va a producir el dolor, lo cual puede ya mandarnos a pensar en que ese paciente puede tener lo que es una uretritis, una alteración en la uretra. Va a pasar la orina, desde el inicio va a empezar a doler. Vamos a saber que es una infección en la uretra que puede tener este paciente. Durante la micción, cuando en todo el trayecto de la uretra está inflamado, esto se puede diagnosticar en las enfermedades de transmisión sexual, en la gonorrea. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen toda la uretra irritada, inflamada, alterada. Y al terminar es cuando se contrae el cuello vesical o el trígono vesical por estar inflamados. Esta vejiga, al terminar de orinar o al empezar toda esa orina, y si está inflamada va a empezar a doler. ¿Esto qué te daría de diagnóstico? Te daría un diagnóstico de una cistitis. Al inicio uretritis, al final cistitis, y en el transcurso es que hay un proceso inflamatorio infeccioso en toda la uretra. Es una uretritis completa, que puede ser por una infección de transmisión sexual. Tenemos lo que son las micciones incompletas. ¿Ya? Existen patologías o un residuo vesical, lo que les estaba explicando hace un momento. El residuo vesical o postmiccional es aquel residuo que se queda dentro de la vejiga después de ir a evacuar. Muchos de los varones lo tienen más cuando consumen bebidas alcohólicas, y obviamente lo van a tener cuando tengan una hiperplasia prostática. ¿Ya? Esto se toma un valor normal de acuerdo a la capacidad de cada una de las personas. Como les había dicho, cuando supera más del 10% de la capacidad del paciente,
se considera un residuo postmiccional patológico o un residuo de orina en la vejiga patológico. Existe lo que es la micción en dos tiempos, ¿ya? Esto quiere decir que existen pacientes, principalmente los varones, que pueden tener micciones en cada 15 minutos. Van, orinan y a los 15, 20 minutos les vuelve a dar ganas de orinar. Y uno se pregunta el por qué. ¿Por qué está pasando esto? Esto se orienta a tres patologías frecuentes. La hiperplasia prostática, en algunos casos, que debido a la obstrucción que tiene por la próstata, no hace que evacúe de forma total la vejiga, produciendo una acumulación de orina y a los 15 minutos le vuelve a dar la sensación de ganas de orinar. Los cálculos dentro de la vejiga. Estos cálculos pueden funcionar como un efecto de válvula. Por el movimiento del cuerpo puede llegar a lo que es el esfínter de la uretra y obstruir y evitar que salga totalmente la orina. Cambia de posición el paciente o la persona, se desobstruye y les da ganas de orinar nuevamente. Y los divertículos vesicales. Los divertículos vesicales son como una vejiga aparte de la vejiga. Por la presión que han hecho estos pacientes, les sale como un globo de la misma vejiga donde se almacena orina. Y por cambios de posición también, esa vacía la vejiga y les da ganas de orinar. Entonces, estas son las tres patologías por las cuales puede haber o existir lo que es una micción en dos tiempos. Otro trastorno de la micción es la incontinencia. No es verdad que existen pacientes que realmente no pueden contener la orina. Y existen varios tipos de incontinencia. Existe la incontinencia por rebosamiento, que es aquella incontinencia donde existe una vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica, existe la vejiga neurogénica de tipo espástico, donde el músculo detrusor está contraído todo el tiempo, pero la orina se va llenando. No puede eliminar la orina, el músculo está contraído. Entonces llega a rebasar el límite del cuello vesical y la orina cae por rebosamiento. Es como llenar un vaso. Entonces lo va llenando y cuando ya llega al límite, sigue echando agua, va a rebalsar. Por rebosamiento empiezan a eliminar lo que es la orina. ¿Ya? Las incontinencias neurológicas, como ya les había explicado, son lesiones. Las vejigas neurogénicas son de tipo de una urgencia miccional que presentan estos pacientes. Perdón, son de tipo espástico y de tipo flácido, lo mismo que les explicaba aquí. La incontinencia neurológica, al tener una vejiga flácida, hace que sea como un globo. Se empieza a hinchar, a llenar la vejiga. El globo vesical empieza a crecer. Y obviamente nosotros, el mismo paciente se da cuenta de eso y cuando acude tenemos que colocar o instalar una sonda para poder evacuar esta. Los pacientes con incontinencia neurológica no sienten la distensión de la vejiga. En ningún momento les da la sensación para poder vaciar esta vejiga. Tenemos luego la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esta obviamente se da mucho en las mujeres. Mujeres multigestas que han tenido bastantes partos tienen una lesión a nivel de lo que es el ligamento uretropélvico. Este ligamento uretropélvico hace la continencia en la mujer. Entonces, en el momento que tienen partos, cuando alzan cosas pesadas, cuando se ríen, cuando tosen, empiezan a perder orina por la incontinencia de esfuerzo, urinaria de esfuerzo. Luego tenemos la de urgencia. Esto es por una hiperactividad del músculo detrusor. Igual se presenta mucho en las mujeres. Las mujeres lastimosamente tienen la tendencia a aguantar mucho la micción. ¿Por qué? Porque deben buscar un lugar donde puedan evacuar. Esto hace de que las mujeres irriten casi siempre el músculo detrusor. En un momento la incontinencia urinaria de urgencia se da cuando una mujer le da las ganas de orinar, sabe dónde hay un baño, pero no puede llegar hasta ahí. Empieza a correr, pueden hacer lo que sea para ir al baño, pero en el trayecto se les escapa unas gotas de orina. Y eso es una incontinencia de urgencia. Y existe lo que es la incontinencia urinaria mixta, que es la combinación de estas dos. Tienen una urgencia miccional, pero también tienen una incontinencia de esfuerzo. Y en este tipo de pacientes hay que hacer un tratamiento tanto con fisioterapia como medicamentos. Entonces,
la incontinencia es muy importante y mucho más importante en las mujeres, porque lastimosamente por lo que se aguantan, visitan mucho el trígono, el mismo hecho de tener partos hace de que puedan llegar a una incontinencia urinaria después. ¿Ya? Tenemos otras, las alteraciones que puede haber dentro de la micción. La climaturia, no sé si han leído este término, que es cuando las personas o las mujeres tienen pérdida de orina durante las relaciones sexuales. ¿Ya? La menuria es la pérdida o la orina con sangre, que igual tiene pérdida de orina o alteraciones en la orina cuando están dentro de su ciclo sexual. La neumaturia, existe una enfermedad que se llama la cistitis enfistematosa, que es una infección que llena de aire la vejiga a nivel de las paredes, específicamente igual a nivel del detrusor, que tenemos que operar este tipo de pacientes. Pero en algunos pacientes o en algunas pacientes puede haber eliminación de orina con gas. A eso se le denomina neumaturia. Existe normalmente por infección, los procesos infecciosos por gérmenes que pueden producir gas dentro de la vejiga. La enuresis es definida como la micción durante el sueño, ¿no ve? ¿Cuáles son las causas de la enuresis? La psicológica, que se dice que se presenta el 60% en los pacientes. La mayor parte de los pacientes tienen una enuresis psicológica y que realizando el examen de laboratorio, ecografías, placas, todo lo que ustedes quieran, nunca van a llegar a hacer un tratamiento adecuado, a no ser que tengan un manejo psicológico. Este tipo de pacientes que vienen con una enuresis, si usted lo cataloga psicológico, lastimosamente son los que más trabajo les va a llevar, porque como dice acá, tienen que hacerle todo tipo de estudios para que le puedan explicar al paciente que no tiene ningún tipo de alteración o falla anatómica o morfológica. La neurológica se relaciona mucho con dos patologías, la mielomeningocele y la espina bífida. Son pacientes que tienen alteraciones a nivel del centro de la micción, a nivel de la columna, por lo cual tienen pérdida de orina. Y los urológicos, que son en pacientes que pueden tener cirugía de la pelvis en algún momento determinado o traumas a nivel de la uretra, que por la instrumentación o por un accidente que hayan tenido se ha tenido que operar esa uretra y se ha dañado el esfínter y pueden tener pérdidas involuntarias nocturnas. La nicturia, ustedes ya la han leído, es la parte de las micciones durante la noche, que no debería ser normal. Ninguna de las personas debería orinar de noche, ni varones ni mujeres. Y la nocturia, que es otra cosa, es el cambio del hábito miccional. Es como el cambio de sueño, ¿no es verdad? A veces cambian el sueño, a veces duermen de día y no de noche, y es lo mismo que pasa en la orina. Cambian su hábito nada más. Existen trastornos de la micción con presencia de sangre. Como ya les había dicho en la anterior vez, la hematuria es la más frecuente, ¿no es verdad? La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Esta se puede dividir en dos, que son la microscópica y la macroscópica. La microscópica, obviamente solamente se la puede ver mediante el microscopio, y la macroscópica el paciente la puede ver a simple vista. Pero nosotros la dividimos en menor de 100 glóbulos rojos por campo, es microscópica, y mayor de 100 glóbulos rojos por campo, ya la dividimos como macroscópica. Y otro trastorno que puede haber es la hematospermia o hemospermia, que es la salida de sangre en la eyaculación que presenta el varón. Frecuentemente esta hemospermia se puede presentar en pacientes con prostatitis o enfermedades de transmisión sexual que van a afectar a la próstata, que son frecuentemente la clamidia, el micoplasma o el ureoplasma, que pueden alterar la funcionalidad de la próstata, produciendo un sangrado en la eyaculación de los pacientes. ¿Ya? Y básicamente son esos los trastornos de la micción que tenemos.